Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Daniela Betancourt, mucho gusto, me presento, Patética, y bienvenidos a un nuevo video. En el video de hoy quiero compartirles el caso de Samuel Little, uno de los asesinos más grandes en la historia de Estados Unidos. Y como estamos en el mes de octubre, me pareció el mes perfecto para comenzar a hacer este tipo de videos. Amo los videos de casos, de misterio, y si a ustedes también les gusta tanto como a mí, quiero que me escriban aquí en los comentarios qué otro caso les gustaría que hiciera y yo lo voy a hacer feliz para ustedes, aunque estos videos me dejan un poco traumatizada y impactada. Me encanta hacerlos, me encanta verlos. Entonces, comencemos con el caso de Samuel Little. Samuel Little es un asesino en serie que confiesa haber asesinado a más de 90 mujeres alrededor de Estados Unidos. Pero antes de comenzar a hablar de su historia y de su caso, quiero que nos centremos un poco en su infancia para poder entenderlo tal vez un poco mejor. Samuel Little nació el 7 de junio de 1940 en Reynolds, Georgia. Su madre era una trabajadora sexual y solamente era una adolescente que también le gustaba consumir drogas y tuvo también una infancia muy difícil. Samuel Little viene de una familia bastante humilde. Como les digo, su madre era una trabajadora sexual. Se dice que posiblemente él nació en la cárcel y tuvo pues una infancia bastante compleja. Su madre, al ser una trabajadora sexual y tal vez una adolescente, no se sintió capaz de criarlo y decide, cuando él era tan solo un bebé, abandonarlo en medio de una calle, de un camino. Debido a esto, la abuela materna de Little se encarga de su crianza. Ella decide adoptarlo, criarlo en su hogar. La infancia de Little se desarrolló en Ohio con su abuela. Como les cuento, su abuela decidió criarlo, pero desde muy pequeño tuvo problemas de conducta. Su primer crimen lo cometió a los 16 años y decidió robar una bicicleta. Debido a esto, él desde su infancia estuvo en bastantes correccionales, pasaba de una correccional a otra, cometiendo robos, hasta que él decide en un momento abandonar su hogar, decide abandonar a su abuela, decide abandonar el colegio, su escuela, todo, y decide irse a viajar por Estados Unidos. O sea, como siempre fue un adolescente bastante rebelde, con bastantes problemas de conducta, decidió abandonarlo todo e irse a viajar. Desde que abandonó su escuela y a su familia, empezó a cometer demasiados crímenes. Ya no solamente se dedicaba a robar bicicletas, sino que comenzó a cometer crímenes mucho más fuertes. Él comenzó robando cosas y las cambiaba por drogas. Él también consumía drogas, le gustaba todo este tipo de cosas. Desde su primer robo, a los 16 años, fue detenido más de 26 veces, alrededor de 11 estados de Estados Unidos. Pero sus crímenes fueron creciendo. Como les digo, comenzó con robos, pero después fue allanamiento, hurtos, agresión a la policía, después violaciones, hasta que finalmente comenzó con los asesinatos. Little confiesa haber asesinado a más de 96 mujeres en Estados Unidos y también en México. Little confiesa que su primer asesinato fue a la edad de 30 años, en 1970, y generalmente todos sus movimientos estaban premeditados. Todas las mujeres que asesinaba tenían como un mismo patrón. Él sabía exactamente lo que estaba haciendo. Generalmente lo que Little hacía es que visitaba barrios pobres, barrios marginales, y sus víctimas generalmente eran mujeres que trabajaban como trabajadoras sexuales o drogadictas, y lo que él hacía era acercarse a ellas, ganarse su confianza, hacerse pasar por un cliente, por alguien interesado en ellas. Las invitaba a tomar, las invitaba a cenar, luego las llevaba a su carro, y después lo que él hacía era que las daba muchísimas vueltas por la ciudad, y lo que hacía era que las llevaba a algún sitio súper apartado para poder asesinarlas. Lo peor de todo es que él disfrutaba, la verdad, torturarlas. Para él, entre más largo fuera el asesinato o la tortura, para él era muchísimo mejor. Él incluso en sus confesiones confiesa que para él era como un acto sexual. Cuando asesinaba, para él era lo mismo. Disfrutaba tanto asesinarlas y maltratar a estas mujeres
que cuando las estrangulaba o cuando las estaba golpeando, incluso se masturbaba y lo hacía por horas y horas. Él se dedicó a hacer esto por más de 35 años. Entre 1970 y 2005 se dedicó a asesinar a decenas y decenas de mujeres, y lo peor es que a la justicia pareciera que no le importara, porque como Little confiesa, él pensaba que nunca sería capturado por estos crímenes porque él estaba seguro de que la policía no le interesaba estas mujeres de bajos recursos con este tipo de trabajos. Muchos de los casos de estas mujeres asesinadas ni siquiera fueron tomados como homicidios. Cuando cerraron los casos, la policía y la justicia creían que simplemente habían fallecido por sobredosis o por un accidente o algo similar, pero nunca lo vincularon con un asesinato. Y eso es lo más triste, porque al ser personas que trabajaban en la prostitución, al parecer a la justicia no les importaba, o sea, nunca les importó resolver estos casos. Como les cuento, Little logró burlarse de las autoridades todo el tiempo. Lo detuvieron muchísimas veces, pero nunca le comprobaron o nunca habían evidencias suficientes sobre sus crímenes de asesinatos, hasta que finalmente en el 2012 fue capturado en Kentucky por un tema de drogas. Ni siquiera lo capturaron porque fuera sospechoso de asesinato. Después fue extraditado a California, donde se le hicieron pruebas de ADN y finalmente se dieron cuenta de que su ADN coincidía con el asesinato de 3 mujeres en Los Ángeles. Esas mujeres fueron estranguladas, golpeadas y abandonadas en la calle, como normalmente Little lo hacía con sus víctimas. Ese era como su modus operandi de matar, y lo hizo con más de 90 mujeres. Lo más irónico es que la policía no sabía que tenían al frente a uno de los mayores asesinos en series en la historia de Estados Unidos. Ellos creían que solamente había asesinado a 3 mujeres y por eso le otorgaron 3 cadenas perpetuas. No obstante, solamente hasta el año pasado Little decide confesar todos sus asesinatos porque quiso intercambiar un traslado de prisión, y como le convenía más, pues decidió confesar todos sus asesinatos. Y eso es lo más triste, que todos esos casos fueron impunes por más de 35 años. Para colaborar con las autoridades, lo más perturbante es que Little ha logrado dibujar diferentes retratos de todas sus víctimas, y lo más curioso, lo más perturbador es que él se acuerda de todos los detalles de cómo eran las mujeres, de cómo eran sus aretes, qué diademas usaban, cómo era su contextura física. O sea, sus detalles y sus descripciones son impresionantes. Tiene una memoria casi fotográfica. Aquí pueden ver cómo son sus retratos, y son decenas y decenas de retratos que el FBI ha estado publicando en su página web para lograr identificar a alguna de las víctimas y tal vez que la familia las identifique. Lo más triste es que de 93 asesinatos que él cometió, solamente se han logrado comprobar 50 de ellos. Es decir, que 43 casos restantes están sin resolver, y por eso, como les cuento, el FBI ha decidido publicar algunos de esos retratos para lograr identificar a las víctimas. Samuel Little en este momento sigue en prisión, tiene alrededor de 80 años, y como les cuento, está pagando una cadena perpetua por todos los crímenes que cometió. Ojalá en algún momento se logre cerrar todos los casos y que haya cierto tipo de justicia para todas esas mujeres que al parecer por muchísimos años, por casi 35 años, a la policía y a la justicia pareció nunca importarles estas mujeres trabajadoras sexuales que son muchas veces marginadas de la sociedad por no tener suficientes recursos y tal vez tienen la necesidad de trabajar en esto. Bueno, este caso me dejó, la verdad estoy fría, pero bueno, espero que pronto haya justicia para todas las mujeres, y estos casos de feminicidios siempre son demasiado traumáticos. Bueno, si les gustó este video, ya saben qué hacer. Me ayudarían demasiado si lo comparten con su familia, con sus amigos, no sé, tal vez para ayudarnos a protegernos entre todas. Y pues bueno, suscríbanse a este canal, compártanlo, la verdad me ayudarían demasiado a crecer, a que nuestra familia crezca cada vez más.
Me encanta hacer este tipo de videos. Requieren bastante tiempo porque toca investigar, pero pues yo los amo, entonces me haría muy feliz si lo comparten. Y no siendo más, nos vemos en un próximo video.